Hola amigos y amigas, gracias por estar de nuevo aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y siempre pues miramos la historia de forma diferente, la queremos entender y analizar, y esto pues nos ayuda a que sea fuente de identidad. Y para este día tenemos a una invitada y amiga y colega, a la licenciada Fanny Durón. Fanny Durón nos va a estar acompañando en el tema que hoy vamos a desarrollar. Fanny, ¿qué tal, Fanny? Pues gracias por invitarme nuevamente y es un gusto compartir aquí este espacio, sobre todo para hablar de un tema tan apasionante como es la historia. Y así es apasionante, y por eso pues queremos de una u otra forma tocar cada uno de esos aspectos de la historia, y hemos comentado algunas veces que la historia se puede reescribir, se puede replantear. Según los nuevos análisis, según las nuevas investigaciones históricas, podemos contar nuevas historias, ¿no? Siempre con la base científica. Y es por eso que el día de hoy, Fanny y amigos que nos ven, vamos a ver el tema del aporte cultural de la Iglesia en el caso de Honduras y, bueno, y también a nivel de toda América, porque hubo un aporte importante. Es decir, recordemos que uno pues, del proceso de conquista se habla acerca de la implementación de una ideología espiritual, básicamente lo que es el traer una nueva religión monoteísta, un solo Dios, donde antiguamente pues, nuestros ancestros tenían varias deidades. Pero también en este intercambio, Fanny, pues hubo también cosas pero muy positivas, sobre todo en la parte cultural, ese aporte que trajeron estas misiones. Y es importante pues, hacer resaltar cuáles fueron las órdenes religiosas que pues, vinieron a Honduras. Bueno, si recordemos como parte de toda esa estructura organizativa y administrativa que introdujeron los españoles una vez iniciado el proceso de conquista, estaba también de por medio esa conquista espiritual, ¿verdad? Esa necesidad de que hubieran, ¿verdad? Un proceso de enseñanza del cristianismo, de la religión cristiana, de la cual se habían hecho abanderados los mismos reyes católicos de España. Así que una de las primeras cosas que era necesario establecer en sus colonias, en ultramar, era precisamente, ¿verdad?, la organización religiosa. Así que tiene toda pues, una estructura que parte de la misma Europa y se trasladará acá a nivel de obispados y luego de órdenes religiosas que van a ser las encargadas de llevar a cabo el proceso de evangelización en estas tierras. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de Honduras, vinieron dos órdenes religiosas importantes, una de ellas son los franciscanos y la otra son los mercedarios. De ahí, Fanny, que por eso vamos a iniciar explicando cada una de las imágenes. Aquí tenemos la iglesia San Francisco, ¿no?, que se le considera la iglesia, pues, por así decirlo, la primera iglesia edificada en Tegucigalpa, la más antigua de Tegucigalpa. Y como bien lo comentabas, son dos órdenes religiosas importantes, los franciscanos y los mercedarios. Esta es una iglesia, pues, básicamente franciscana. Sí. Hay algo que también es importante señalar, y es que ambas órdenes religiosas tienen como uno de los votos el voto de pobreza. Entonces, y quizás los franciscanos eran los que como que llevaban un poquito más allá, ¿verdad?, el cumplimiento de ese voto. Entonces, podemos observar, en la imagen anterior había un detalle importante que es las fachadas como muy simples, sin abundar en mucho adorno, en mucho detalle, ¿verdad?, como la vemos, porque precisamente pues eso reflejaba la condición de esta orden religiosa. Y sí, precisamente se trata también de una de las edificaciones más antiguas construidas, ¿verdad?, en Tegucigalpa, en comienzos apenas del periodo colonial, en el surgimiento de este asentamiento que era de carácter minero, ¿verdad? Y la orden de los franciscanos se establece por acá y comienzan también pues a construir un templo para que puedan reunirse las personas y conocer la doctrina evangélica, y al mismo tiempo pues que los españoles asentados ahí tengan un templo también donde asistir. Así es. Templos y conventos, ¿no?, la iglesia del convento. Aquí tenemos el interior de la iglesia de San Francisco. Este es lo que se conoce como el retablo mayor. Recordemos, y hemos hablado en otros programas, que hay un estilo que prevalece en la época de la colonia, que es el estilo barroco, con algunos inicios de rococó.
Y aquí vemos un retablo totalmente barroco. El barroco tiene mucho movimiento, no hay un espacio vacío, es totalmente cargado, ¿no?, de decoración. Y en la parte al lado izquierdo miramos un santo franciscano. Y obviamente la decoración tiene que ver con un poco con la vida de San Francisco de Asís, San Antonio. Y en la parte superior del retablo pues está la famosa cúpula que era de madera, Fanny. Así es, y es un trabajo pues exquisito el que hacían pese a las limitaciones que se tenían en la Honduras colonial, ¿verdad? Y entonces, pero hacen este tipo de detalles y decoraciones utilizando pues maderas muy finas Claro. y recubriéndolas de una laminilla de oro, ¿verdad? Y que eso indicaba pues que también se está de algún modo trasladando un movimiento artístico que se desarrolla en Europa, y aquí lo vemos reflejado precisamente en las iglesias y en su decoración. Muy, pues, un tipo de barroco que se le llama un barroco hispano. Barroco hispanoamericano, Americano sí. y un poco más hondureño. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la decoración de este mismo barroco, algunas de las esculturas que se conoce como en bulto redondeado. Esta es la Dolorosa. Y la vestimenta, pues una vestimenta que tiene que ver mucho con la solemnidad del personaje, en este caso de la Virgen María, que tiene una daga atravesada en su corazón. Eso significa el dolor que siente una madre cuando pierde a su hijo. Pero aquí, si ustedes ven la vestimenta, aquí se utilizó mucho lo que se conoce como el famoso hilo de oro, Fanny, que era muy usado en la época de la colonia, la decoración muy estilizada, y pues un vestido de esto no se ve ni siquiera en las pasarelas de París, de Londres, de Madrid, porque es bastante caro. Sí, eran como también parte del respeto que guardaban por las imágenes, ¿verdad? El caracterizarlas con ricas vestiduras que llevaran costosos adornos, ¿verdad? Hilos de oro, hilos de plata, en algunos casos coronillas de diamantes, en fin, ¿verdad? Todo tipo de Rubíes, objetos que indicaran, ¿verdad? Un poco ese respeto y esa solemnidad que la imagen misma tiene. Aquí miramos en la otra Virgen, ¿verdad? Igual la vestimenta. A esto le llaman imágenes de vestir, ¿verdad? Es decir, le ponen una vestimenta, depende de la época. Observamos la fachada las caras, que muestran pues realmente dolor, muestran esa parte espiritual, no estar aquí en la tierra, no que estar en otro lugar. Las miradas muy, pero muy suaves. Porque toda esta iconografía pues trae un mensaje de tipo religioso, ¿no? Y es la forma como en aquella época los sacerdotes del momento le enseñaban a un pueblo que no sabía leer y escribir, no entendía leer la Biblia ni nada de eso. Sí, y era como mucho más fácil hacer llegar el mensaje a través de imágenes y de representaciones de escenas bíblicas y de los mismos personajes de la Biblia, los principales, destacarlos de esa manera y lograr pues que la gente asumiera, ¿verdad?, el cristianismo como tal. Claro. Aquí, por ejemplo, tenemos otra iglesia y todas están en Tegucigalpa y muy cercanas, no es que están a cada kilómetro, ¿verdad? Está muy cercana. Esta es la iglesia de la Merced, que tiene a su lado el convento de la Merced. Como lo comentamos, son los franciscanos y los mercedarios que dependen de la Virgen de la Merced, que llegan a evangelizar a Honduras y Centroamérica. Y tenían esa costumbre de construir lo que es la iglesia y lo que es el convento, lugar de formación tanto de curas o de monjas. Y esto, pues, la Virgen de la Merced, por ejemplo, en España, un tiempo se le consideraba la patrona de los presidiarios, de las cárceles. Y por eso vamos a ver en muchas cárceles en España esta Virgen, ¿no? La que apacigua, la que tranquiliza a los que están sin libertad. Y pues aquí tenemos la majestuosa catedral de Tegucigalpa. Sí, esta es una de las fachadas más bonitas, ¿verdad?, que podemos observar junto con la fachada de la Iglesia de los Dolores también, ¿verdad?, que son características del el estilo barroco, el estilo barroco hispanoamericano. Y ahí pues recordemos que la construcción de estas iglesias se demora muchos años, ¿verdad? No es simplemente pues una obra
que se construyó de la noche a la mañana, sino que son varias décadas incluso en las que se está trabajando para lograr la majestuosidad que estas tienen y un poco la intención que tenían ellos de tener un templo pues apropiado para las condiciones de lo que era en aquel entonces, ¿verdad?, el Real de Minas de Tegucigalpa. Y se hablaba mucho de la necesidad de tener un templo que estuviera pues a la altura de la Real de Minas y que pues tuviera también esos elementos barrocos que eran trasladados de Europa hacia la América colonial. Por ejemplo, de repente la gente pasa por la catedral de Tegucigalpa y no se percata de algunos elementos interesantes que hay que ser más observador. Por ejemplo, recordemos que el patrón de Tegucigalpa en la época de la colonia pues era San Miguel Arcángel, lo es todavía. En la parte central de la entrada a la catedral hay un escudo donde es una bendición prácticamente, ¿no? El que hizo esta catedral fue un arquitecto de Guatemala, se llama José Nacianceno Quirós, y el padre Zelaya era como el alma de este trabajo. Pues esta bendición dice ahí: San Miguel Arcángel, ven en el auxilio del pueblo que Dios te ha confiado. O sea, aparte de una bendición, es una misión, una tarea, y que no la vemos muy seguido en otras iglesias coloniales de Centroamérica. La tenemos aquí en Tegucigalpa. Y como pues lo comentaba Fanny, como era un Real de Minas, necesitaba pues tener claro la ciudad que tenía una iglesia y representativa. Bueno, pues vamos a seguir hablando acerca de este aporte cultural a la iglesia en lo que es la arquitectura colonial, en lo que son estos recintos religiosos que bien hoy día son parte del patrimonio cultural de Honduras. Así que no los cambien, ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, la historia continúa y continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí en Telebásica de Suyapa TV Educativa con el tema del aporte cultural de la iglesia en Honduras y bueno, en toda América. Y aquí estamos con mi amiga Fanny comentando el aporte artístico de la iglesia, pues como muchos de estos estilos artísticos los traen de Europa, los implementan en Centroamérica, en América, pero algunos incluso consideran que son una especie de híbridos, tienen elementos de la zona y también elementos de Europa. Sí, recordemos que también se da un proceso de sincretismo cultural donde, claro, ¿verdad?, va a predominar toda la cultura trasladada de España, pero algunos elementos indígenas se conservarán y lo podemos nosotros ver en algunas fachadas, en la decoración de las mismas que incluyen esos elementos indígenas. Una de las iglesias que tiene una fachada representativa de esos elementos indígenas también es esta iglesia de La Merced, que está en Gracias, en la ciudad de Gracias, Lempira. Y entonces encontramos nosotros algunos detalles que nos recuerdan esa cultura indígena, también ese pasado indígena, esa vinculación con las culturas precolombinas, que era justamente hacia ellos a quienes iba dirigido, ¿verdad?, el nuevo mensaje cristiano. Y entonces se retoman ciertos elementos que los vamos encontrando nosotros en la decoración e incluso en los interiores de las iglesias, en los retablos, en los vestidos que también se bordaban de pronto con algunas imágenes que eran propias de la cosmogonía precolombina, ¿verdad?, de esas culturas que estaban acá. Y entonces vemos detalles muy bonitos, siempre abundante la decoración porque se trata de un estilo barroco que incluya además estos elementos de las culturas antiguas. Incluso podemos ver en esta iglesia de la Merced, en Gracia Lempira, ese tipo de puerta se le llama arco de medio punto, ¿no?, o puerta romana, que es una influencia pues traída de Europa, y arriba aparece un escudo. Y ese escudo es el escudo de los mercedarios, de la Orden de los Mercedarios. Entonces, como le hemos venido comentando, son los franciscanos y los mercedarios los que en principio
llegan en la época de la colonia, aquí lo podemos observar, ¿no? La famosa escudo de los mercedarios que lo van implementando pues, en cada iglesia que van construyendo en todo a lo largo del país, ¿no? Y son zonas, sí, y son zonas bastante, pues, con una población indígena importante. Y al final, Fanny, quienes construían esto eran los indígenas. Así es, claro, ¿verdad? El aporte en mano de obra sale precisamente de ahí, ¿verdad? De las poblaciones de indios. Los poblados de indios son los que van a contribuir, ¿verdad? Con la mano de obra. Y otro detalle importante que hay que recordar y se puede observar incluso es que donde hay presencia de mercedarios, vamos nosotros a tener iglesias que tienen mucho más recargado los detalles barrocos que donde se asentaron los conventos franciscanos. Y quizás pues esto tiene relación con la concepción del voto de pobreza que ellos hacían en algún momento. Por ejemplo, Entonces, la decoración interna, Juan lo comentaba al principio, los franciscanos, los mercedarios, sobre todo los franciscanos, las fachadas externas no son tan decoradas, pero lo interno sí. En este caso el retablo, este es el retablo mayor de la iglesia de Tegucigalpa, y en la parte central tenemos pues la patrona, por así decirlo, de toda América, una devoción traída por los españoles, que es la devoción de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María. Y este es una devoción traída por los franciscanos a San José también, el caso de San José. Aquí tenemos la catedral de Comayagua, que es una toma preciosa de la noche, Fanny, sí. de Semana Santa, sí. Que es pues un estilo barroco muy clásico. Recordemos que Comayagua era la gobernación y era el centro político administrativo en la época de la colonia por excelencia, ¿no? Así es. Y claro, ¿verdad? Igual ahí vamos a encontrar abundantes detalles de ese estilo barroco, ¿verdad? Que se desarrolla en toda América, en la América colonial. Bien, entonces esto es el caso de Honduras, Fanny, pero también el aporte cultural no solo fue en Honduras, fue en todo Centroamérica. El caso, por ejemplo, aquí, haciendo un poquito de publicidad, eso es en Cusco, en Perú. Pues recordemos que en Cusco estaba el emperador incaico, y ahí es donde llega Francisco Pizarro con sus conquistadores se imponen, y aquí tenemos una iglesia que fue construida por los jesuitas. Aquí ya es otra orden importante, igual que venía desde Europa, los jesuitas, que el fundador era Ignacio de Loyola, y esta iglesia, dentro de la misma, hay una serie de cuadros. Muchos de los cuadros no eran firmados, pero como quienes los hacían eran los indígenas, ellos tenían algo muy peculiar. Le ponían en la parte de abajo de un árbol una especie de guacamaya. Esa era como la firma. Ya se sabía que era de la escuela cusqueña. Sí, y esa es una escuela muy importante, también tuvo una influencia en el resto de las colonias americanas, la escuela cusqueña. Claro, pues en Cusco, que era la sede del imperio incaico, luego después pues, se convierte en el centro de poder de la época de la colonia. Aquí tenemos la misma iglesia vista desde otra fachada. Observamos el tipo de material, que es muy diferente al que usaban aquí en Honduras. Aquí se usaba mucho el adobe o el ladrillo quemado. Aquí ya es la roca, porque era lo que más abundaba también en la zona en ese sector de Cusco, ¿no? Y son pues prácticamente las medias construcciones. Esta es una vista, este es el parque central de Cusco, visto desde la iglesia, del torreón de la iglesia, ¿verdad? Y esto pues en algún momento, Fanny, me recordaba a Tegucigalpa, por La Leona, por un lugar por ahí, porque hay cosas como que esto fue un centro minero, y bien lo comentaba, Real de Minas, y hay muchas similitudes en cuanto a esto. Sí, porque también en la distribución de los espacios urbanos, ¿verdad? Hay algunas diferencias entre lo que es una ciudad de planta renacentista con una ciudad de planta minera, y la ciudad de planta minera más obedece un poco a dónde está localizada, ¿verdad? El punto de explotación, y así diseñamos la ciudad de tal manera que converja un poco Claro. con el sitio donde se está explotando el mineral, y entonces van a tener una distribución de espacios como distinta. Entonces ciudades de planta minera pues guardan enormes similitudes, ¿no? Así es. Y este es, por ejemplo, el convento de la iglesia hecha por los jesuitas.
Siempre, y esto es un patrón que se da en toda América y también en Europa, está la iglesia y está el convento, bueno, el sitio donde se forman los curas o las monjas, y la decoración que se observa pues totalmente llena de cuadros pintados en la zona. Bueno, esta es una iglesia que actualmente se le llama la iglesia de Santo Domingo, pero ahí era la sede del centro imperial, ahí estaba el rey, el emperador incaico. Al llegar los españoles, inician la construcción de esta iglesia justamente en el lugar donde estaba la sede del emperador. Y podemos observar, no es tan sofisticada, pero recordemos que es lo que simboliza, ¿no? Estas iglesias. Y aquí también miramos el mismo patrón, que muchas iglesias cerca del centro, porque era como algunas veces algunas iglesias eran utilizadas para la nobleza, otras para los campesinos, otras para los indígenas, pero la evidencia ahí quedó, pues la evidencia arquitectónica quedó Sí en que cada hay una de una ellas. estratificación social, ¿verdad? Y entonces, de algún modo, pues no todo el mundo podía acudir al mismo templo, a la misma iglesia. Entonces, esa es la razón de que hayan muchas en la misma ciudad y con cierta cercanía, claro. Nosotros desde nuestra perspectiva vemos eso un poco así, ¿verdad? Porque no tenemos, quizás esos prejuicios raciales tan profundos, ¿verdad? Sin embargo, en la colonia esto tenía mucho peso, ¿verdad? Claro. Había una estratificación fuerte, así que la nobleza acudía a un templo y los indígenas a otro, y de pronto los negros y mulatos pues tenían que disponer de otro espacio, ¿verdad? Ese es el caso Así de es. Honduras, por ejemplo, con la construcción de la iglesia de los Dolores, que son justamente pardos o herederos de negros y mulatos los que con sus ahorros, con sus dineros que habían acumulado a lo largo de sus vidas, decidieron construir una iglesia, ¿verdad? También. Aquí tenemos, por ejemplo, el interior de este convento que decía, de Santo Domingo en Cusco, ¿verdad? Donde estaba el emperador, y se observa siempre ese estilo, ¿no? El famoso estilo arqueado, que es muy típico de la época. Es un estilo también muy de influencia árabe. Recordemos que los españoles fueron dominados por los árabes, y se observa que en la parte inferior de estos conventos estaba la capilla, las aulas de clase, la cocina, el comedor, etcétera, y ya en el segundo nivel era para habitaciones. Eso es un patrón que se da en todas las construcciones coloniales religiosas. Aquí tenemos el famoso retablo, ¿verdad? Este retablo se encuentra en Guatemala, en la iglesia de Guatemala. Y aquí ya aparece la devoción a la Virgen de la Concepción. Aquí tenemos otra iglesia, esta es otra iglesia, La Merced, en Antigua Guatemala, que lo que hemos visto, todas o se llaman La Merced o San Francisco, ¿no? Así es. Porque era ese patrón. Fanny, algo que llama la atención también en los parques, en las plazas mayores, son las fuentes, que era como un símbolo de poder de la ciudad. Así es, y justamente pues tiene que estar ahí en el parque, ¿verdad? Porque es como de reafirmar un poco, ¿verdad? El poder que existe ahí, y además de darle pues un elemento de belleza y Así es. decoración al sitio. Así es. La anterior era en Antigua Guatemala, pero esta fuente también es Antigua Guatemala. Esto queda en la iglesia de la Merced, también en Guatemala. Algo también importante, esta es la fuente de agua más grande de todo Centroamérica, o por lo menos de la época de la colonia, ¿verdad? Esto está dentro del convento y se requería de mucho, pero de mucho agua para llenarla. Aquí tenemos la decoración muy típica del estilo barroco, que son ángeles o son sirenas con alas. Y algo interesante, cuando era un convento para hombres, lo que aparecían eran ángeles, hombres, ¿no? Y cuando era un convento para mujeres, aparecían ángeles, mujeres. Femeninos, sí. Exactamente. Entonces, en esta fuente encontramos ese tipo de decoración, y ya uno cuando va a estos sitios piensa y alucina un poco cómo pudo haber sido ese momento en el cual lo estaban construyendo, o cuando ya la gente vivía, ¿no? Cuando se le dio vida, o se cobró vida a estos lugares. Realmente eran construcciones muy, pero muy importantes y muy bellas, por cierto, ¿no? Así es. Sí, para ese momento. Bueno, aquí tenemos bastantes
aportes. En este caso, podemos observar otra iglesia, esto es en Antigua Guatemala, las famosas columnas salomónicas, son típicas del estilo barroco, la fachada, la puerta del arco medio punto. En Antigua Guatemala muchas de las iglesias se cayeron por los famosos temblores que hubieron ahí, terremotos, y hay una gran cantidad de iglesias que son parte de ese patrimonio cultural en todo Centroamérica, ¿no? Y por eso es que queremos mostrarlo aquí en tu programa qué pasó entonces, para que nos demos cuenta de lo importante que es estudiar la historia. Y esto, pues, Fanny, hay que proteger, hay que cuidar, hay que dar a conocer y hay que estudiarlo, porque nadie ama Claro, lo que eso no nos conoce. lleva a otra cosa, ¿verdad? El desarrollo de una conciencia histórica y la necesidad de conservar todo ese patrimonio que es el legado de una sociedad anterior, ¿verdad? Que nos está diciendo todo, nos está revelando toda una forma de pensar, todo un estilo de vida y que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo porque se mantiene en pie. Entonces tenemos también al mismo tiempo la responsabilidad de que se continúe para futuras generaciones, que otras generaciones también puedan, igual que nosotros, disfrutar en parte de ese legado y de lo bonito que es, ¿verdad? Todo ese tipo de construcciones y al mismo tiempo aprender de sociedades que estuvieron ahí antes que nosotros. La historia es larga y el tiempo es corto, pero vamos a seguir hablando de esta historia y queremos, pues, pedirles a todos y a todas que nos escuchen, que nos escriban a qué pasó entonces, _stbe, @telebasica.com para sugerencias y comentarios de nuevos programas y temas que podemos desarrollar. Pues agradecemos a mi amiga y pues docente universitaria de la clase de Historia de Honduras, a Fanny, que nos ha acompañado y nos acompaña siempre. Y el mensaje final, Fanny. Gracias. Bueno, que continuemos con esa curiosidad y ese deseo de aprender sobre la historia, ¿verdad? En cada minúsculo detalle nosotros vamos a encontrar todo un mundo que debemos descubrir. Gracias por acompañarnos y esperamos vernos en la próxima. Hasta pronto.